como respaldo. Listo. Bueno, del equipo de trabajo de Fundación Biblioteca Virtual, el último bastión, de todo comité ejecutivo y producción, le damos la más cordial de las bienvenidas a doña Alina Gadea, quien ustedes bien saben, porque es del común conocimiento, ella es abogada de profesión de nuestra querida Pontificia Universidad Católica del Perú, o lo que algunos tienen a bien llamar la famosa Cato. Como también es menester comunicar, ella irrumpió en el mundo literario gracias a ese gran premio que la recordamos, que se dio en los albores del año 2007, el cual lleva por nombre Bienal de Cuento Copé, y el cuento concreto es La Casa Muerta. Es un Ujú, cuento muy prolijo, con una pluma eh, muy aguda y simplemente a la gran mayoría de la crítica, por no decir todo, de la academia, le pareció muy sublime. Es casi un relato autobiográfico, si cabe la palabra, pues como ustedes bien saben, cuenta la historia de una casa una casa de Miraflores, Mirafloridina, donde la ujú, autora prácticamente vivió casi toda su infancia. Luego pasó a la novela eh, con Otra vida para Doris Kaplan, no sé si la ujú. pronunciación está debida, y si es que la memoria no juega en contra, allá por el año 2009. Y es casi una mirada a un mundo, a un universo contemplativo que rondea tanto entre dos binomios como la niñez y cómo no mencionar la adolescencia de una limeña de clase alta que va entre lo burgués y a lo aristócrata. Y concretamente en ese género literario, eh, nuestra querida invitada ha continuado allá por el año 2012 con Obsesión y con algo que nosotros lo tenemos casi en tono de ensoñación, como es La Casa Muerta, allá a mediados del 2014. El libro que ahora suma Destierro, año 2017, y Destierro, como ustedes también bien conocen, es una novela centrada, como siempre, en la temática familiar. Y lo que ahora nos incumbe, y es menester tratarlo con toda la severidad del caso, todo menos morir. Si usted fuera tan amable, nos podría ofrecer unas palabras iniciales. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, a la Biblioteca Virtual. Les agradezco mucho que me hayan convocado y es un gusto a través de la tecnología poder estar en comunicación y siempre en la lectura, ¿no? Eh, Creo que es respecto a este último libro mío, Todo menos morir. eh, es un pequeño homenaje al poeta Martín Adán y, y una historia personal sobre su investigador, en que hay ciertos puentes que los unen a ambos, ¿no? Que tienen que ver con la poesía en sí y también con cierta marginalidad, con ciertas adicciones y con el hospital Víctor Larco Herrera, donde el poeta permaneciera muchos años de su vida y escribiera ahí Travesía de Samares, entre otros poemas. Claro. Nosotros tenemos a bien recordar a la figura del maestro Martín Adán cuando él en reiteradas ocasiones y circunstancias, todas muy variopintas y mixtas, él siempre hacía mención de manera muy locuaz eh, de que su familia pertenecía a una antigua familia de Lima que debía ser ahora, por lo menos, eh, quizás un vocal de la Corte Superior de Justicia o en todo caso un ex bohemio
y él consideraba que ni siquiera ello ha llegado. Entonces, nosotros podemos desprender la pregunta en que la figura de Martín Adán fue prácticamente su vida un constante error, por así decirlo, y cómo ello se desenlaza a su persona, que es dentro de una de las familias con mayor jurisprudencia en el mundo del derecho, que ha tenido su familia bien llevar procesos sumamente complicados, por así decirlo, pero que ha salido mucho más que airoso. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Eh, ¿Te refieres en particular sobre lo de los juristas? ¿Te refieres en particular a algo? Claro, se comenta que Martín Adán, su familia, Sí, claro. perteneció a todo el ámbito jurídico y que eh, de él se esperaba que por lo menos que sea fuera, un... ajá, Así es. Y cómo sí, ello se eh, enlaza con su figura. eh, bueno, él pertenecía a una casta muy conservadora, aristocrática limeña, y por supuesto se esperaba de él que fuera un cabeza de familia, o como tú bien dices, un magistrado, un abogado. Y bueno, sucede lo contrario, ¿no? Él toma el camino de la bohemia, de la marginalidad, de la adicción que lo lleva al Hospital Larco Herrera, y el de la poesía, que para una familia muy conservadora, comienzo del siglo XX, no es algo viable, ¿no? No lo ven como algo, eh, como lo que debiera ser. Así que es un personaje muy rebelde, una persona muy rebelde para esa época, y, y bueno, hay cierto entroncamiento con el personaje Sandro de la novela, en cuanto que, salvando las distancias porque proviene de otros orígenes, es también una persona que reúne esas características, ¿no? Que es una persona muy marginal, que vive la bohemia, que intenta escribir un libro y que tiene los mismos demonios que ocupaban la mente de Adán. Ahí van también algunos versos, se ha hecho una intertextualidad y está salpicado, la novela está salpicada de los versos que más me gustan, que más me atraen, de La Casa de Cartón en particular. Claro. Por ejemplo, nosotros podemos decir de que hay que saber ver y si es que uno sabe ver, en todo caso va a saber contar, al igual que saber escuchar para saber hablar. Y somos una especie, si es que uno quizás no lleva o no suena en tono de exageración, un poco como urracas que vamos en el mundo robando imágenes y las llevamos prácticamente a un nido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted crea el escenario perfecto para toda la historia que uno puede connotar en su magistral obra y cómo su persona ha sabido propiamente empezar, porque hay otros que simplemente no saben dónde parar? Bueno, sí, el escenario es efectivamente es Larco Herrera, que es un escenario que se presta mucho, es un lugar muy especial, muy inspirador. Es el lugar donde habita la locura y la decadencia, la insanía, eh, el resto de un antiguo palacio, ¿no? Los restos del esplendor, digamos, ahora eh, ha venido a dar en las mentes desquiciadas de sus huéspedes. Y por eso es uno de los escenarios de la novela. También hay los escenarios del Malecón de Barranco, donde el investigador parece oír la voz de Martín Adán declamando algunos poemas.
Y también, claro, está el Callao y la Punta, de donde proviene el personaje de Sandro. Es un recorrido por distintos lados de nuestro, de, de nuestro lugar, ¿no? De nuestra Lima, de nuestro Callao. Y bueno, esos son, las calles también son parte del recorrido, ¿no? El Bar Cordano, el centro de Lima, donde Martín Adán conociera al poeta Ginsberg y donde pasara muchas noches ahí de bohemia, también conforma parte del escenario de la novela. Claro. Nosotros guardamos con bastante consideración la figura de Vila Matas y nosotros tenemos ahí recordar que este aconsejaba que para escribir hay que dejar un poco de ser escritor, es decir, olvidar casi el rol social que esto conlleva. Sin embargo, es algo muy llamativo. Esto parece casi contradictorio con lo que se puede interponer en los círculos literarios, llámese los premios, la vida social que tanto apremia, los recitales que hasta antes de pandemia eran casi permanentes. Entonces, la pregunta es, ha devorado prácticamente todo ello eh, a la narrativa y en la figura del personaje conjuntamente llevado con el espíritu, la mística, esa sensación intrínseca de Martín Adán y del personaje principal. ¿Qué relación usted encontró ahí? ¿Cómo lo logró explotar? ¿Y cómo prácticamente a través de su magistral pluma supo darle los matices correspondientes para que sea una historia envolvente, una historia prácticamente como muy pocas historias que hemos podido leer, contemplar y asimilar? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Para mí es importante la concisión, al menos en el trabajo que yo hago. Respeto mucho que hay novelas de muy largo aliento, pero a mí, digamos, me parece que en esas 100 páginas está lo que quiero decir, está contenido. Para eso busco un lenguaje especial eh, que llegue a las emociones, como tú decías hace unos momentos, de lo de saber parar también, porque eh, edito y corrijo mucho lo que hago, no cansar al lector y llegar, digamos, rápidamente a lo que quiero hacer sentir. Y bueno, estos paralelos entre los personajes, eh, digamos, es producto de un proceso las cosas y uniendo temas personales o experiencias o donde he sido testigo de excepción, uniéndolo con... Su micrófono, discúlpeme usted, ¿me logra escuchar? Su micrófono, su micrófono ya no se le pudo eh, escuchar, se silenció. Ahora ya. Ujú. Bueno, la última parte casi no se logró escuchar, pero vamos a otro de los tópicos. Nosotros recordamos que hay prácticamente tres posturas esenciales para saber narrar. Una, como bien sabemos, a la altura del protagonista. Por ejemplo, algunos comentan mirarle desde abajo, hay otros que tienen a bien decir airosamente desde arriba, y hay quien dice prácticamente que se escribe conversando con el protagonista y hay así una serie de, piedras angulares como pilares indispensables para ello, pero usted como, y disculpe por ser tan incisivo en ello, pero es uno de esos pocos escritores que sabe provocar con gracia
y con mucha finura, con mucha clase, con mucha educación, y encima escribe magistralmente. Entonces, usted en lo personal tiene esa postura, es decir, escribe desde arriba para situar a su narrador, o en todo caso nos puede mentir de manera abierta y comentarnos. No, no se me había ocurrido lo de situarme desde arriba del personaje. Yo creo que el personaje más bien vive dentro de la cabeza de uno, de manera que cuando uno lo describe o escribe los diálogos de estos personajes, en realidad ya solamente está calcando lo que está en la cabeza, ¿no? Es como que se va adueñando de un trozo de la vida real de uno y pues ya puedes oír los diálogos y casi oír sus monólogos internos y saber cómo es ese personaje. Y luego se va formando poco a poco, cada vez se va agarrando sus propias características y ahí está una magia, ¿no? De lo que es la ficción, de que estos personajes ficticios al mismo escritor le parezcan reales, de manera que también al lector también lo pueda convencer de que es una persona de carne y hueso, que no sea Mm, un personaje acartonado, que sea algo que se sienta. claro. Y ahí uno, bueno, hay muchas aristas que pueden derivar de lo que usted ha tenido bien comentarnos, pero seguramente hay diversas capacidades que podemos enumerar. Quizás también, qué sé yo, esa condición obstinado de lector que su persona tiene, esa voluntad de creación primaria como fuente de agua viva, o en todo lado ese estilo que usted ya lo demuestra de sus primeras obras, y cómo no, esa observación que usted tiene, porque desde sus primeras novelas, desde su premio, cómo no, porque podemos también abocarnos desde ahí y desarrollar para adelante, vemos que hay ese afán investigador, pero también de una observación muy meticulosa. Y quizás su formación jurídica resulta también suficiente para poder encontrar que en usted hay casi una especie de una estimulación casi vigorosa, pero más que todo una fértil imaginación. Y eso es prácticamente parte de su persona que la delata en cuerpo entero, porque vemos que hay casi una cualidad indescriptible entre literatura y ese arte que usted tiene para la imaginación. Entonces, ¿cómo llegar a tener esa calidad de imaginación que es como una levadura que puede producir casi una transmutación en lo que representa la figura de Martín Adán, y exponerlo en su libro de una manera muy fecunda, con recursos y técnicas muy depuradas, y realizar casi una eh, revolución en todo lo que cabe la palabra? Bueno, muchas gracias por esos comentarios. Espero que algo así sea. En realidad es una cosa que brota como una necesidad de contar, no, no es un artificio, es una, como te decía hace un momento, es una realidad que vive en la mente de un escritor, y por eso es que la puede comunicar. Y lo amerita, la vida. Su micro, nuevamente, su micro se ha silenciado. Hola, sí, Que perfecto. rescatar su poesía, sí, ahora que se han cumplido 36 años de la partida de él, y creo que es uno de los más grandes poetas que ha dado la literatura hispanoamericana del siglo XX, y que de hecho pueda servir para acercarnos un poco más a todos nosotros los peruanos a él,
y de todas las edades, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando él escribió La Casa de Cartón era casi era un adolescente, ¿no? Entonces, bueno, es un escritor que debemos tener muy en cuenta. Además, ese libro de La Casa de Cartón es es una prosa única, pues, ¿no? No hay algo parecido normalmente. Y creo que eso, aparte de la persona de Martín Adán, eh, m- m- merece mucha atención, y de hecho se han escrito muchísimas biografías sobre él, pero yo no quería hacer una biografía, sino justamente una versión libre, ficcionarla, mezclarla con otra historia, ir más allá de lo que se ha dicho, a disfrutar algunos de los versos que están ahí desparramados en el texto, y también quizá identificarnos en alguna de las muchas aristas que tiene esa personalidad, ¿no? De eso creo que se trata, que el lector pueda identificarse con algo del texto. Ah, y uno puede también derivar de ello de que la magnífica figura muy prolífera de Martín Adán puede resultar concatenada como una serie de eslabones que forman una cadena muy fuerte junto con nuestro insigne poeta César Vallejo y, cómo no, la figura de José María Eguren, sobre todo dentro de lo que es la poesía moderna en nuestro país. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, pues el Perú ha dado magníficos poetas. eh, mm, no sé la razón, por qué es que hemos reunido poesía tan maravillosa. Tal vez por lo que decía Martín Adán, esa frase famosa de él, que es cordura, ponerse lírico cuando la vida se pone fea. Eh, Es verdad que somos un país que ha atravesado por cosas sumamente difíciles, que somos un país muy variado, y con muchas complejidades, y seguramente que el tema de la poesía es un escape a la fealdad que puede tener la realidad a veces, ¿no? Que nos sirve para limpiarnos del disparate que puede ser el día a día o la vida real. Esa es yo pienso que es la función de la poesía, embellecer la vida. O es como también leer poesía, es como un poco como hablar con la vida, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno que poder acercarse a la poesía en general, y qué orgullo tener esa poesía en el Perú. Y hay, como usted bien mencionó, como una especie de bosquejo en un inicio, cómo así la figura de Martín Adán decide vivir en el Arco Herrera, y ahí viene el dato un poco álgido, pero indispensable mencionar por voluntad propia, y hay algo que también nos fascina porque su historia, como bien sabemos, está cargada con una especie de, eh, digámoslo así, culpa, un poco de temor, una especie de varios tópicos cargados de erotismo, donde prácticamente se cuenta de manera, como ya le mencioné, un comienzo muy prolija, ese amor, ese ejercicio casi de catarsis con una alcohólica. Sí, el personaje masculino más bien, ¿no? Lo es. Eh, sí, creo que escribir es dejarlo todo, ¿no? Y como tú decías, también es saber cuándo parar también, ¿no? O sea, la intensidad, la tensión, lo inconfesable, el conflicto, de todo eso se abastece la escritura. Y claro, ahí en pocas páginas se tocan temas muy álgidos,
efectivamente hay un tema de erotismo fuerte, hay un tema sobre la sexualidad, la bisexualidad, la represión, eh, los roles que nos pretende poner la sociedad. Está también el tema de la adicción, está el tema de la locura, y entre otros, ¿no? Inclusive temas también que atañen al personaje de la mujer como, y que la vinculan con Sandro y con el poeta, como es el tema de la soledad en la infancia, ¿no? La orfandad. Eso me parecía un tema muy interesante a nivel literario para tratar y para la construcción psicológica de los personajes. Eh, Indudablemente, uno cuando recorre las páginas, cuando llega a asimilar cada una de sus creaciones literarias, puede encontrar dentro del mismo libro un par de escenas que siempre en las reuniones es del común denominador, porque lo comentamos Ujú, de manera muy contenta, que es donde el mismo protagonista tiene a bien ver a Martín Adán. Y es casi una especie de capítulo. No sabemos en sí cómo su persona tuvo a bien plasmar eh, eh, ese, ese capítulo propiamente. Quizás usted de muy joven o quizás, qué sé yo, de niña, tuvo también esa posibilidad de querer ver, de verlo, a Martín Adán siempre con esa vestimenta que a él lo caracterizaba y ujú. más que todo en meses de año donde él, nosotros sabemos, hacía recorridos casi matutinos allá en Miraflores. Es cierto, es cierto. Yo tuve la ocasión de verlo en una Mm. oportunidad, estaba sumamente abrigado en el mes de febrero. Eso era algo impresionante. En realidad, creo que a un escritor lo que observa y lo impresiona se convierte después en, en la cantera de donde va a sacar lo que quiere contar, ¿no? En verdad sí, era muy perturbador verlo tan abrigado en el mes de febrero. Y sí, sí, así es. O sea, parece como que usaba un sobre todo muy viejo, eh, como un sobre todo ya muy gastado y, y que se lo abotonaba, digamos, en vez de abotonarlo tenía como un imperdible, de esos que se usaban antiguamente, ¿no? Que se usaban para los pañales. Entonces es un personaje que es muy estrambótico, ¿no? Y bueno, se agradece eso dentro de toda la rutina y de toda a lo que nos somete la vida de, digamos, de tedio. Es increíble poder leer su poesía y pensar que haya una persona tan irreverente también y tan contradictoria, ¿no? Porque por un lado es un personaje que tiene algo de conservador en su pensamiento, pero al mismo tiempo es todo lo contrario a un conservador. Entonces, esa contradicción también es un tema, es un tema muy literario, la contradicción de los seres humanos, lo que tenemos adentro de pugna en nosotros, en su caso, todo, ¿no? Su sexualidad, el rol al que estaba llamado a tener, y todo eso contra lo que él contraviene, más claro, ¿no? Y me va a disculpar por lo que le voy a mencionar, pero por el matiz de la entrevista es propicio decirle esto. Dentro de usted también hay una especie de rebeldía, o en todo caso, ¿qué demonio interno, si es que cabe la palabra, usted alimenta más? Es, parece ser a lo largo de sus obras que usted va en contra de lo que algunos llaman el establishment, pero más que todo, si usted encuentra algún aspecto que no lo
incomoda propiamente o en todo caso la perturba, usted lo hace notar, se ve que tiene una personalidad también muy bien marcada y por eso también podemos ver que su forma de contemplar el mundo, de contar ficción, es una forma muy especial y sobre todo de comunicar situaciones, porque pedazo a pedazo eh, podemos ver todo ello. Gracias, te agradezco mucho porque se ve que has leído los textos, lo cual lo agradezco y es mi mayor retribución. De eso se trata realmente este solitario y loco oficio de escribir, de llegar a alguien, de que alguien se sienta apoyado, de alguna manera identificado o interpelado por un texto, ¿no? Y sí, yo creo que escribir nos da la potestad de subvertir un poco la realidad y de eh, rebelarnos contra todo eso que nos inquieta, que nos preocupa, que nos obsesiona, que nos perturba y que vienen a ser los demonios de un escritor, ¿no? Eh, en otras novelas, por ejemplo, también me he ocupado, en esa también siempre está presente el tema de la doble moral limeña, ¿no? Lo que es de conservadora y timorata al mismo tiempo la sociedad y cómo también, digamos, eh, eh, hay un doble discurso, ¿no? Acá, de hecho, también lo hay detrás de este personaje por el tema de la tía Tarsila y de la madre y personas muy conservadoras que incluso veían a mal a algunas personas de la familia de la Fuente por ser, lo creo que le llamaban la tribu la tribu de los Pacasmayo. Es como un poco despectivo y es la Lima tradicional. Después también me he ocupado de ese tema en otros textos y junto con eso también me interesa el tema del erotismo, que está acá y en Todo Menos Morir, con un tratamiento especial. Es un poco una exploración realmente sobre esta represión de este personaje de Sandro, ¿no? También en el caso de ella, de Emilia, también eh, otros temas que también yo observo, digamos, que me siento un poco rebelde con eso, es como tú decías, sí, lo que se nota en estos textos, y es que creo que esa es la sangre de la narración, ¿no? Esa es lo que, digamos, las emociones que están ahí calcadas del escritor. Lo demás son todos inventos y ficciones. Nosotros también recordamos, porque fue muy aclamado y usted no nos va a dejar mentir, Destierro, donde prácticamente usted también toca un tema muy álgido, pero también dentro de una especie de humor negro, pero muy propicio, que es esa historia de ruptura de ese núcleo familiar donde predomina una especie de pareja con sus dos pequeños hijos y uno puede ahí connotar, sobre todo en los últimos capítulos, algunos comentaban que eran breves, pero para nosotros eran los más precisos, ni más ni menos, sino que colocó, como se dice en el argot peruano, los puntos en las IES magistralmente y encuentra casi fases paulatinas en lo que nosotros podemos denominar como especie de ruptura. Por ejemplo, nosotros podemos mencionar esa carencia de comunicación asertiva, sobre todo en el aspecto de los esposos,
por intermedio de el abandono abrupto del hogar por parte de esa persona, pero sobre todo el regreso de ella en lo que es la casa materna. ¿Nos podría también, si es que le fuera su persona posible, comentarnos un poco de ello? Claro, sí, muchas gracias por hacerlo, por hacérmelo ver. Acá, sí, Destierro es una novela muy querida mía. Efectivamente tiene que ver con el fin de una unión, de un matrimonio, ¿no? La rotura de una familia, el miedo a romper ese núcleo y finalmente la liberación. eh, y la soledad que conlleva también, y es también una exploración sobre, no solamente sobre los miedos y las libertades, sino también hay varias madres implicadas ahí, hay varios modelos de madres, y creo que es un tema que también me parece interesantísimo, porque a partir de la madre se puede elaborar y explorar sobre la infancia de los personajes, el hombre que fue el niño, ¿no? De la clase de soledad que tuvo de chico, digamos, las vergüenzas o las durezas. En el caso de ella, tiene otro tipo de madre, pero que también ha sido sumamente autoritaria. Y esas dos madres que están ahí, digamos, las madres de los personajes centrales, creo que cumplen una función, son mencionadas nomás, pero cumplen la función de poder situar o saber por qué están situados de esa manera en el mundo, este hombre y esta mujer, por qué sienten de esa manera, por qué piensan de esa manera, cuáles son sus limitaciones y cómo llevan a cabo su vida, tiene mucho que ver con la niñez. Eh, entonces, eso es un tema adicional en este libro de Destierro. Y, y fuera de eso, temas personales, ¿no? Emotivos sobre la vejez, sobre la niñez, sobre la madurez. Eso también va implícito dentro de estas páginas. Sí, 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 sí. Y como usted bien nos menciona, eh, el aspecto concreto de las infancias, pero sobre todo de las adolescencias. Una adolescencia donde no solamente descubrimos, redescubrimos eh, todo ello a través del tópico del ente de familias que lo podemos palpar de primera mano, son las familias disfuncionales, que hasta Sí, en las más cercanas amistades, hasta en uno que otro familiar cercano o quizás lejano lo podemos encontrar, y todos los inconvenientes que ello acarrea. sí, Problemas, qué sé yo, personales, de pareja, pero que siempre hay un motor que trasluce las causas aberrantes de ello, que es esa traumática y poca capacidad que se tiene para asumir una vicisitud tan tremenda como es esa traumática relación que se tuvo con las madres. Y como sí. quizás ya hemos señalado con anterioridad, usted nos muestra esas ficciones tan nuestras, tan actuales, donde eh, eh, prácticamente brinda y acopla a lo que son elementos recurrentes como es una madre casi autoritaria, y eso es que también parte de la personalidad de su propio libro. Sí, 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 por supuesto. Me interesa mucho el tema de la represión, por ejemplo, ¿no? La castración mental que que imponen determinados tipos de padres o de familias
la toxicidad, todo eso, esos aspectos psicológicos, a mí particularmente me cautivan mucho y me parece que, como tú decías, sí, nos afecta a todos, ¿no? En mayor o menor medida, todo el mundo ha experimentado algo así, ¿no? Entonces, al escribir sobre eso, uno, aparte de hacer una catarsis, creo que también le permite al lector hacer la propia. Sí. Nosotros también queríamos abordar de primera mano esos medios que usted tiene para su grandiosa literatura, porque vemos que es casi un camino de perfección, pero que sabemos que se ha ido puliendo a través de los años con conocimiento y interioricidad de todas las complejidades de la sociedad, pero donde, como quizás comenta eh, ese gran escritor Guillermo Meneses, son cosas en la vida que nunca llegan a tener un final, puesto que él siempre connotaba de que el oficio de escritor prácticamente nunca se aprende del todo y que la persona menos esperada del individuo que aparentemente carece de todo o de una eh, amistad prácticamente banal, porque se dedican a todo menos a las artes, encontramos aspectos entre complejos, pero también fáciles de digerir. Y como bien sabemos, para usted es casi un ejercicio continuo, recorrer los espacios, los tiempos, y empieza a crear redactar como una especie de arcilla cada uno de de los espacios y los empieza a- a reinterpretar de manera muy probaz. Entonces, para su persona, la pregunta concreta es, ¿cuáles son esas variadas opciones que usted tiene y si todas usted las considera como una posibilidad para su creación literaria? ¿Qué temperamentos y qué experiencias para su persona le complicaron severamente para su producción literaria y sobre todo qué afirmaciones categóricas usted realiza que son de manera indescriptibles y inquebrantables eh, para poder tener cada uno de sus obras, sobre todo la última con la que hemos estado tratando y el cuento, que también podemos tener una serie de aristas sobre ello. Sí, el cuento, mira, esta es la reedición argentina sobre la novela La Casa, en realidad es el cuento La Casa Muerta que ganó ese copé de bronce de la 14 Bienal de Cuento de Petroperú. Lo expandí en una novela. Eso sobre lo que me comentabas del cuento. Recapitulando, Me va a disculpar un instante. ¿Nos puede mencionar qué editorial argentina? ¿Nos puede mencionar el tiraje y si para nuestro país se encuentra disponible? Porque la edición que usted nos comenta yo no la poseo. no, no está disponible acá, lamentablemente, es solo en Argentina. El tiraje no lo sé, pero esto es Campo de Niebla Ya, Editorial. compañero. Sí, sí, mi agradecimiento a Maximiliano Kref, que fue mi editor. Y bueno, esto es, yo lo expandí en novela porque el cuento que fue ganador de ese certamen de Petroperú, todavía yo sentía que tenía que explorar un poco más. Como tú decías al comienzo de la entrevista, tiene que ver con la casa de la niñez. Mm, Y bueno, esa es la primera cantera que tuve de donde sacar todas esas historias, todas esas cosas que me movían, entre otras cosas, eh,
lo que ha sido ya en la novela, la casa, la transformación de Lima, ¿no? Cómo se ha visto transformar arquitectónicamente Lima los últimos años y cómo hemos cambiado también los limeños, cómo se han cambiado todas las costumbres. Va un poco sobre eso. Y otros temas, ¿no? Personales ahí sobre relaciones de dominio de una persona sobre otra y todo lo que pasa, todas las dinámicas oscuras que hay dentro de cuatro paredes, ¿no? Por eso es la casa o la casa muerta, como era el cuento. Eh, Sobre lo que me estabas diciendo, hazme acordar, algo me habías comentado o preguntado Sí, antes de esto del... Ujú, sí, bueno, le comentaba varios tópicos, pero entre ellos pueden sumergirse en que, eh, por ejemplo, los caminos para la literatura pueden llamarse como caminos de perfección, pero que usted prácticamente puede encontrar en por cómo no decirlo, en diversos tópicos como las palabras, como el respirar literatura, como las fricciones, un arte capaz de modelar problemas varios, ujú. pero usted encuentra en algunos la suficiente capacidad para poder explotarlos. Sabemos que quizás algunos otros no les son tan convenientes en el momento, pero que quizás para su próxima producción también encuentra como una fuente de agua viva para poder eh, darle una pincelada y colocarlo ahí. Es así Sí, sí, para... sí, sí, claro, en realidad los temas son limitados, o sea, los temas que nos atañen a las personas en la vida son múltiples, pero no son inacabables. A todo el mundo lo asisten dramas distintos, pero comunes, digamos, y eso no es infinito. El tema es el tratamiento que se le da, ¿no? A esos temas, a esos tópicos, como tú dices, este, el tratamiento, ¿no? Y bueno, creo que lo que uno tiene que tratar es de tener una forma, un estilo, un lenguaje singular para poder abordar esos cuantos temas que hay, ¿no? Que uno escoge porque de repente lo, lo impresiona de otros. Mm, En cada escritor es un mundo, de repente tiene otros fantasmas, otros demonios. Eh, Acá ha sido estos, ¿no? De los que hemos hablado, ¿no? La complejidad psicológica, las zonas oscuras, eh, las taras que hay a veces en la sociedad, los complejos que tenemos, separaciones, las dificultades familiares, las herencias, ¿no? Como en la primera novela, Otra vida para Doris Kaplan, eh, es es esta novela, ¿no? Fue reeditada también por Borrador Editores. eh, Eso es pues una crónica sobre la violencia sufrida en los años 80, el drama de Sendero Luminoso, ¿no? Eh, y así, ¿no? En Obsesión también está mucho el tema del erotismo, que me interesaba mucho explorar. Y, y como verás, pues son temas que cada escritor trata de una manera distinta, pero que son comunes, ¿no? Le voy a comentar algo y no creo estar en el error. Quizás muy cercano suyo se encuentra algún ejemplar de Don Martín Adán, ¿es así? O quizás me equivoque. Eh, Sí, en la biblioteca, sí, justamente me gustó mucho la reedición de La Casa de Cartón de Cecilia Podestá, que también eso es un lienzo del pintor Polanco, No. y en el libro de La Casa de Cartón recién reeditado,
quizás la más linda reedición que ha habido, la de Máquina Purísima, están también, contiene creo que 10 lienzos de maestro Quique Polanco. Y el maestro Quique Polanco también es un hombre entre muy místico, entre muy Ujú. perspicaz, un hombre muy agudo. Sí, En así es, noso- y muy relacionado con la poesía. Ujú. Nosotros, bueno, usted nos comentó, y disculpe que vamos a hacer la infidencia, que se encontraba en la punta, ¿es así? Y nosotros recordamos Sí, que sí, en Barranco, don Martín Adán siempre frecuentaba a dos amigos, como era Eguren o don Estuardo Núñez, y Estordo Eguren, Núñez. Ujú. sí, a don Eguren lo recibía prácticamente, comentaba Martín Adán, todos los domingos, y que don Martín llevaba a Estuardo a su casa, y que Eguren era casi una especie de hombre extraordinariamente simpático, entre una combinación de bondadoso e inteligente, pero que casi no hablaba de su propia poesía, y era algo muy extraño, en que cuando éste Ujú. hablaba, más se dedicaba a otra obra literaria de sus propios contemporáneos, Ujú. y que ello lo hacía siempre con una extremadamente bondad y un afecto que sin mayor penetración crítica, y que ese fue prácticamente para Martín Adán sus primeros amigos literarios. Para usted, ¿quiénes son sus amigos literarios? Cuando se reúne con ellos, eh, tienden a analizar como lo hacía la figura de Buren. ¿Nos puede hablar un poco de ello? Sí, qué lindo, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que Uren era un poeta maravilloso, sumamente modesto, sencillo, ¿no? Casi infantil. Eh, sí, es hermoso, pues, ver a los escritores porque uno se siente como pez en el agua, ¿no? Yo anteriormente, cuando estudiaba Derecho, pues me sentía como pez fuera del agua. Y sí, cómo no mencionar a mi maestro Alonso Cueto, Mm. es una persona cultísima, ¿no? Un hombre de letras, extraordinario, profesor, muy generoso, y del que todos o muchos hemos aprendido muchísimo, ¿no? Que nos debemos realmente a él. Y bueno, los amigos del ambiente literario que siempre son interesantes porque los escritores siempre pues tienen mucho adentro, a veces no hablan tanto como escriben, pero siempre son gente por lo general muy tolerante, muy abierta, muy flexible, y eso son virtudes muy grandes, ¿no? En el mundo de hoy en día, ahora tal como estamos viviendo esta época, ¿no? Llena de limitaciones, de taras, creo que es una apertura mental muy importante. Aprecio mucho, por ejemplo, la literatura de la escritora Jennifer Thorndike. Me gusta mucho sus temas sobre el encierro, la decadencia, la locura, temas muy donosianos. Eh, Me gusta mucho el escritor Giovanni Anticona, que se ha encargado de radiografiar Lima de arriba abajo, con todos los problemas y los complejos que nos atañen. Y así podría seguir mencionando otros escritores, ¿no? Eh, que son personas muy valiosas, además de lo que escriben, ¿no? Bueno, le enviamos un gran saludo al maestro Alonso Cueto, quien lo hemos tenido en ediciones anteriores, y que gracias a su hijo pudimos charlar magistralmente. Ujú. Y bueno, y a cada uno de las personas que usted ha tenido bien poder mencionar, porque cada uno tiene un mundo dentro de sí mismo, Sí. cada uno te Ujú. entrega su particularidad, su forma de ver la literatura, algunos Sí, su prosa tan loable, y todos sin miramientos, con una capacidad asertiva sí. tremendamente grande. Y usted, bueno, al comienzo de la entrevista le comentamos que
Usted es egresada y colegiada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y sabemos Así es. que el maestro Alonso Cueto tenía talleres en dicha universidad. ¿Usted quizás ha participado en alguno de ellos y por eso su relación? O quizás, Sí, claro, yo estudié en la Escuela de Escritura Creativa de Alonso Cueto y Iván Taís. eh, no sé si todavía existe con este tema de la cuarentena y la pandemia, pero sí, es una magnífica escuela. Creo que ahora es la maestría en la Universidad Católica de Escritura Creativa. Creo que esos talleres son muy valiosos porque sacan a relucir potenciales que muchas personas tienen. Y bueno, y también la guía, ¿no? De estos maestros permite que puedas foguearte más en lo que estás pensando escribir y en también una guía de lo que debes leer. Todo escritor tiene que leer mucho. Y sí, tuve la suerte de seguir ese curso y también compartimos un taller de lectura que duró muchos años, que hasta ahora creo que se siguen reuniendo virtualmente, unos 15 años por lo menos. Sí, creo que son como 15 años de ese taller de lectura extraordinario porque bajo la guía de Alonso Cueto hemos leído pues eh, muchísimo, ¿no? Y eso pues te da un soporte, un zócalo en la vida muy especial. bueno, uno puede recordar que siempre se comentaba que si uno encuentra un buen maestro que inspire, prácticamente te Ujú. cambia la vida. O en todo Sí, caso, si encuentras un buen compañero o compañera es igualmente valioso y que verdaderamente. el verdadero valor de la universidad es aprender a hacer equipo y sobre todo acá hay algo muy importante porque nosotros podemos, por ejemplo, eh, o nos pueden decir diversas ideas y que siempre hay una condición, por así decirlo, al final de todo, es que si uno decide o no llevarlas a cabo. Hay, por ejemplo, en ocasiones que uno se puede amedrentar con una personalidad y a veces por miedo a la crítica no volverlo a ver, pero hay otras que simplemente a pesar de ello uno está ahí, como se dice en el argot peruano, parado ahí sin polo y preparado a rechazo. ¿Usted cómo lo toma ello? Me parece que eso es una cosa natural, que todos estamos expuestos al rechazo o a no a todo el mundo le puede gustar lo que uno hace, lo cual es muy respetable, por supuesto. Para eso están muy distintos estilos de narraciones. Yo creo que la gente solamente debe leer lo que le gusta, no debe leer por obligación, ¿no? Inclusive es una magnífica idea que los niños lean lo que más le atrae, sea lo que sea, para que como que vayan formando esa actitud de lectores y no imponérseles arbitrariamente como si fuera una obligación. Igual para la gente adulta, eh, yo creo que todo escritor está expuesto a un juicio, ¿no? Y en buena hora también, porque las críticas creo que sirven. Yo pienso que el escritor también le sirve la inseguridad, le sirve el ir a ciegas, le sirve la soledad y también, ¿por qué no?, la crítica. eh, y todo eso es parte de una dinámica natural y sana también, ¿no? Claro. Usted, al momento de contemplar cada una de las contradicciones de la sociedad, de la actitud humana, sobre todo los tempos que tienen las personas, los miramientos, quizás usted no, en un determinado momento, eh, ha pensado totalmente rehuirse de la realidad
O sea, hay personas que quizás se vuelven misioneros y se van a lejanas tierras, hay otros que prefieren ser, qué sé yo, eremitas y Ujú, enclaustrarse en un convento o ir, ujú, como ha pasado al descubrimiento de América, o ser voluntario, qué sé yo, en una guerra como la de Grecia, y pasada ujú, siempre las primeras décadas de la vida en lo que uno cree que puede cambiar el mundo brutalmente, comprende que es un proceso de miles de años de civilización que pesan demasiado y que siguen existiendo gracias a esa inmensa mayoría de males de milenios atrás. Aunque es cierto, algunos pueden comentar la evolución, la tecnología, la ciencia hace que el mundo sea mucho más habitable, pero ello no implica que la misma sociedad sea grata o incluso soportable. Por ello, como le menciono, hay quienes prefieren retirarse abruptamente de todo y cultivar, qué sé yo, su propio pedazo de huerta. Y ahí viene una gran enseñanza, por ejemplo, que nos ujú. comentaba Voltaire, quien nos dejó cosas también muy llamativas, o esa prolijidad de, por ejemplo, Kensaburo Oe, de ese gran japonés que se dedicaba a hablar con los viejos amigos que eran muy sabios y que generalmente él también encontraba una complicidad con los libros a poder volar la imaginación. Entonces, la pregunta concreta es, ¿usted en sus obras recurre al tema clásico casi de entre apego y desprecio al mundo? ¿Le ve una solución a ello? ¿Y cree que el desprecio es un síntoma de agonía? Y si es que es así, ¿resulta factible una huida de la realidad? Bueno, siempre lo he pensado, ¿no? El leer realmente es una cosa muy mágica porque es abstraerse de la realidad tal y como la conocemos, o del momento en que estamos viviendo. Y es un privilegio poder entrar en esos otros mundos, hacer esos otros viajes, sentado en una silla leyendo un libro, entender a otras personas, entender las mentes de los demás, los procesos en los que estamos como personas. Es increíble, ¿no? Te vuelve una persona mucho más sensible, me parece, o por lo menos que tienes más capacidad de entendimiento de una serie de temas personales, ¿no? Pues mediante la ficción se entienden mucho mejor los temas históricos, sociológicos, políticos, personales. La ficción lo puede todo, es increíble. Y sí he pensado también, sí, se me ha dado mucho por la cabeza, por ejemplo, justamente lo que tú decías, ¿no? Lo de emprender otra vida diferente y desaparecer o irse de incógnito a otro lado, de misionero a la mitad de la selva o de en un, no sé, en un monjío, un convento, o permanecer ahí como un eremita. Sí, todo eso yo creo que le pasa a uno por la cabeza, porque finalmente el escritor va a ser libre siempre donde esté, haga lo que haga y así esté entre cuatro paredes. Y creo que el lector también, por eso es que incido en eso, en que eh, leer nos hace libres, ¿no? Es lo que debemos hacer para liberarnos en estas épocas que han habido encierro incluso. Creo que a los que escribimos hemos estado protegidos por eso. Hay una frase de Shakespeare, ¿no? Que dice el hombre encerrado en una cáscara de nuez es dueño de los espacios infinitos. Y creo que es cierto. ¿Usted en qué momento, o sea, actualmente sigue en una contradicción? En ocasiones de nuestra vida tenemos contradicción de carácter, de alma, de pensamiento, casi mm, casi una sensación donde a veces uno puede admirar cómo otras personas con un mundo literario un poco más pequeño, con una mente un poco más cerrada
ya en tópicos tan complejos pueden tener su mundo ideal, pero también podemos encontrar que hay valores que no se pueden prácticamente perder, que hay en la sociedad, pero que al momento de conjugarlos con las posibilidades que hay en la sociedad, uno comprende que el escribir es el arte de hacer posible lo imposible y que siempre, a veces, matando complejos, vicisitudes, uno logra cosas que van más allá. Hay como, por ejemplo, ejemplos de liberación femenina, porque ahora ya todos somos iguales, como en un momento no lo fue. Hay más, por ejemplo, personas que no necesariamente como usted estudiaron una carrera como derecho o medicina o ingeniería, sino que se dedican a las artes visuales, a las artes plásticas, a hacer, o en todo caso si son ingenieros de sonido, y que tenemos esa felicidad de en una parte de la sociedad haber conseguido un gran avance. Pero ¿cómo podemos nosotros, y ahí va la pregunta, afrontar esta nueva época si algunos no saben lo que quieren o uno empieza a descubrirlo en el camino? Hay, por ejemplo, altos y bajos, cortes, por ejemplo, lagunas de producción y en otro caso cúspides que impiden alcanzar la verdadera cima que uno desea. Sí, efectivamente, es cierto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que lo has dicho todo, ¿no? No sé qué te puedo decir al respecto. ¿Usted en lo personal hubiera preferido estudiar literatura a derecho? Sí, por supuesto, claro que sí. Me imagino que lo que me venías diciendo tiene que ver con esta nueva era Mm, que se está haciendo cada vez más, eh, más evidente, más, digamos, necesaria, la era digital que se ha reforzado mucho con el encierro porque nos permite comunicarnos. Y gracias a eso, justamente ahora mismo estamos conversando. mm, Y en el plano de la literatura, pues por supuesto, creo que es utilísima porque estamos pudiendo leer eh, sin necesidad de libro físico, el que tiene un encanto especial y por supuesto es insustituible, pero para fines prácticos nos está ayudando, ¿no? Lo mismo que este tipo de reuniones como la que estamos teniendo en este momento que ayudan mucho a incentivar en los temas de lecturas, ¿no? Y sí, claro, hubiera preferido mil veces estudiar de literatura. Lo que pasa es que así como en el caso de Martín Adán, había que la familia imponía que se estudiara algo muy serio. Por ejemplo, en el mundo de las letras lo más convencional es derecho. Entonces, eh, por eso es que estudié derecho, pero en realidad siempre fui en verdad a mí lo que me gustaba era leer, me gustaba el tema de la poesía. Y bueno, finalmente fui llegando a eso, como te decía, a través de la Escuela de Escritura Creativa. eh, Comencé a darme cuenta que podía escribir, luego por el cuento que mandé a Petro Perú y mm. después, como tú bien sabes, esta, cuantas novelas que he logrado escribir y me siento muy privilegiada con eso, muy agradecida a la vida. En realidad es, como te decía, una gran remuneración para mí poder conversar sobre todos estos temas. Estoy muy agradecida por el interés y lo aprecio mucho, de verdad. Espero que sigamos en contacto pues, para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Hay unas pequeñas preguntas que nos hicieron. ¿Le parece si es que se las hacemos llegar o está un poquito Sí, no, corta no, de tiempo? no Eh, está bien. hay una espectadora que lleva por nombre Melanie y nos dice, cree que el escritor evoluciona en su escritura y conjuntamente nos dice,
cómo ha cambiado su lenguaje literario a lo largo de los años. Gracias. Muchas gracias, Melanie. Es interesante esa pregunta. Efectivamente, yo creo que va evolucionando. Uno va hallando una voz propia. eh, Creo que es lo más importante en realidad, porque como decíamos antes, historias hay comunes para contar, pero es cómo lo contamos y esa decisión de cómo contarlo tiene que ver con el lenguaje y sí, creo que eso se va perfeccionando con el tiempo y, y que es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Eso de, aparte de las técnicas narrativas, en sí la palabra, ¿no? El lenguaje. Me interesa mucho. Hay escritores que ponen más énfasis en otros aspectos, ¿no? Que también es válido, cada quien tiene su manera, ¿no? Pero a mí me ha interesado siempre mucho el lenguaje y por eso es que leo mucha poesía. Y creo que leyendo mucho y leyendo poesía es que uno va mejorando también. Eh, Sebastián, Sebastián de la Hoz nos dice, ¿cómo se siente usted al culminar un libro y cómo usted lo corrige? Saludos. Ah, gracias, Sebastián. Uno se siente muy cansado porque es un esfuerzo grande escribir un libro. Cuando luego uno trabaja en otras cosas, se relativiza, le parece que es mucho menos trabajo, cualquier otro trabajo le parece mucho menos difícil, porque cualquier trabajo resulta mecánico al lado de lo que es escribir. Escribir es una cosa que demanda un esfuerzo emocional y intelectual grande, entonces eso por un lado y por el otro, sí, corregir. eh, Hay este tema de que lo primero que sale de un escritor luego de haber establecido una estructura de lo que va a narrar y lo que va a narrar y cómo lo va a narrar, como decíamos antes sobre lo del tema del lenguaje, está también que es algo casi irracional lo que uno nota que está saliendo de adentro de uno. Quizás hay cosas que nunca ha pensado, ¿no? O que no las ha racionalizado, sin embargo, salen, ¿no? Y creo que en eso, que ahora eso se llama el magma, está esa libertad del escritor que es increíble porque, porque justamente está saliendo cosas que tenía muy guardadas, ¿no? En el interior, muy subconscientes y, y bueno, por eso también escribir es una tarea muy particular, ¿no? Es una labor muy especial. Y al corregir, sí, ya es algo más racional, ¿no? Ahí sí es un trabajo más, digamos, mm, más consciente, muy consciente, para poder todo eso que uno vertió, volverlo algo muy digerible por otra persona más, llegar a comunicarlo, ¿no? Y que lo que uno ha querido decir pueda llegar de una manera racional a otra persona. Entonces, así, así es eso de lo de escribir y luego corregir. En mi caso yo hago varias versiones, hago varias versiones y corrijo bastante. Eh, la familia Torreblanca nos dice, ¿cuál es el fin que le gustaría lograr con sus obras? Para la familia Torreblanca, el fin que percibo es esto que estamos haciendo ahora mismo, es poder llegar a alguien, ¿no? Poder comunicarme con alguien a un nivel muy especial. La, la relación entre un escritor y el lector es increíble porque no nos conocemos, sin embargo ya nos estamos conociendo a través de los textos que nos acercan, que nos acercan
tanto al lector como al escritor, ¿no? Ah. Esa es la finalidad, por eso muchas gracias. Hilary Waman nos dice, ¿qué consejos usted le daría a una joven escritora que se inicia en este camino? Hola Hilary, muchas gracias por estar viendo esta transmisión. El consejo es que leas mucho, que observes mucho, que trates de volverte una persona muy porosa a la realidad, eh, que escuches lo que te cuenta la gente, que sepas oír y que leas muchísimo y luego que a la hora de intentar escribir te atrevas de una manera muy valiente, o sea, sin ocultar nada, con mucha honestidad. Eso es lo que te diría y que te sientes todos los días a escribir lo que nace del fondo de ti misma para luego lo puedas eh, corregir y dar una forma adecuada para comenzar. Nos dice Ítalo Acosta Sánchez, quien se encuentra, nos comenta en San Bartolo, nos dice, ¿usted escribe a diario, sigue algún ritual específico de trabajo? Gracias. Hola Ítalo, muchas gracias. Eh, Cuando estoy escribiendo, trato de estar todo el tiempo que pueda. Siempre lo he hecho una vez que he logrado hacer lo que es absolutamente necesario para la subsistencia. Todo el resto del tiempo lo he usado para escribir, por épocas más fértil que otras, pero el tema es llegar a esa historia que queremos contar y cuando nos sentemos ya no esté la página en blanco, sino ya sepamos lo que vamos a escribir y que las manos en realidad van a ser más lentas que la cabeza para escribirlo. Ese es el temple al que uno tiene que llegar. Y el ritual, bueno, no un ritual, un lugar tranquilo en particular. Y a mí me gusta mucho la música. Hay otros escritores que escriben en silencio, pero a mí me gusta mucho cierta música, sin letra, por supuesto. Mm. Eh, Nos escribe la familia Barrio Nuevo y nos dice, ¿qué pregunta le hubiera gustado que se le realice y hasta ahora no se la han hecho? Gracias. Muchas gracias, familia Barrio Nuevo. En realidad, eh, no sé qué decir. De repente, ¿por qué escribo? Mm, Me hubieran preguntado por qué escribo y de repente no hubiera sabido contestarlo. De repente porque es lo que me pone a salvo, ¿no? De, digamos, de algún de la dificultad de la vida, de la, de uno mismo, ¿no? De los conflictos de uno mismo. Eso quizás es la razón por la que uno escribe y para poder comunicar todo eso a alguien más y que el vacío se vuelva eh, algo como ordenar un caos interno. Creo que es un poco eso. Gracias. Javier Ito, de la comunidad Nikkei, nos dice, ¿cuál ha sido su experiencia más gratificante y placentera que ha tenido como escritora hasta este momento y cuál ha sido la más desagradable, la que quisiera que nunca hubiera ocurrido? Saludos. Eh, Javier, ¿no? Javier Sí. Ito. Eh, Gracias, muchas gracias por la pregunta. Es lo bueno en realidad, lo malo ha sido lo que no ha tenido que ver con la escritura, en realidad, lo que decíamos, la vida real. De ahí hubiera querido evitar una serie de cosas, pero como le decía a la señora hace un rato, eh, con lo de la escritura uno está a salvo, lo mismo que en la lectura. Es una forma
de, de protegerse con la belleza de las palabras, ¿no? Que nos protegen de la fealdad de algunas cosas de la vida real. Y los momentos gratos son justamente este momento en que estamos conversando, que, que, me, que puedo llegar a ti, por ejemplo, y que eh, eh, podido, hemos podido leer estas historias, ¿no? He podido llegar a algunos de ustedes. eh, en todo momento es una cosa muy grata, ¿no? A veces he ido al interior del país y he sentido que la gente quiere leer, que quiere conversar con uno, que uno puede contarle cosas y compartir lo que ellos han leído de uno, y creo que en todo momento es así una cosa muy grata, de verdad, muy, muy grata. Es lo mejor, de verdad, de la vida. Del Club de Lectura de la Universidad Nacional de Trujillo, Generación Z, nos dicen, se ha sorprendido a veces a releer lo escrito y se ha preguntado cómo ha salido de usted y si es que es posible nos puede leer de su última obra un pequeño fragmento de esta. Gracias. Muchas gracias para el Club de Lectura de Trujillo. Eh, no sé yo de dónde sale, en verdad es un misterio, gracias. Yo también quisiera Mm, saber de dónde sale todo eso. A veces yo leo lo que he escrito y no sé de dónde lo he sacado. Voy a leer un pedacito de Todo menos morir. bueno, Eh, es un club de lectura de la Universidad de Trujillo, ¿no? sí, lleva por nombre Generación Z. Generación Z, qué bonito. Muchas gracias. Ujú. Emilia inventaría cualquier cosa con tal de seguir adelante con él. Con el hombre que fue el único que le revolvió el cuerpo entero y la cabeza. Solo con ternura y paciencia había logrado destapar algo en ella que le impedía sentir lo intenso de ser mujer. En uno de los compartimientos del alma vive ese amor inmenso, en otro una leve esperanza de seguir siempre con él, y en otro más un miedo profundo de que no logre controlar la enfermedad y la arrastre con él. El corazón tiene muchas formas y espacios grandes donde se pueden acumular sentimientos contradictorios, vericuetos donde se atascan los miedos, laberintos donde viven los deseos y los recuerdos guardados. Wow. Muchas gracias, espectacular. Es una parte muy, muy bonita. Eh, Gracias. nos habla el señor Wilca de la ciudad de Cusco, pero que nos dice que actualmente vive en la ciudad de Lima y nos comenta qué resistencias tiene que vencer usted en su proceso creativo. Señor Wilca del Cusco, muchas gracias. Eh, Vencer resistencias, no, en realidad no venzo ninguna resistencia porque a veces he oído gente que tiene miedo de escribir cosas porque piensa que alguien de su familia lo va a leer y se va a sentir aludido o que alguien se va a sentir ofendido. La verdad yo pienso que los escritores no nos importa lo que digan los demás, por eso es que escribimos, porque si fuéramos personas que nos importa el que dirán, no podríamos hacerlo. Entonces, en ese sentido, no hay represiones y es pura libertad. Y como vencer algún tipo de obstáculo sería más bien en el sentido de cuando no llega bien lo que uno quiere plasmar, de repente lo que está queriendo decir no le satisface cómo está quedando y hay que poner las barbas en remojo y leerlo y esperar y hasta que aparece la solución, de repente aparece. Y eso sería un escollo, digamos, ¿no? Pero que se vence, que asusta, porque parece que uno no lo va a poder solucionar, pero sí llega el momento en que
aparece la solución. Y aparte de eso, creo que no, no veo no veo otra cosa más, porque eh, también creo que hay personas que no encuentran el tiempo, pero el tiempo se encuentra de todas maneras, porque el tiempo acude a uno a buscarlo para justamente escribir. No, no hay un tema de falta de tiempo, es apremiante hacerlo y se hace. Inclusive yo pienso que hasta las dificultades ayudan para que uno pueda escribir más y mejor, porque así uno tenga dificultades, ese tema de la escritura es lo que le sirve como un escudo para esa dificultad. ¿Y, Gracias. y cómo son las cosas? Porque la siguiente pregunta, bueno, es anónimo, pero nos dice, ¿qué ha sido más fértil para su inspiración literaria, el sufrimiento o la felicidad? Yo pienso que el dolor es lo que hace que se abra como una compuerta de la conciencia que permite que uno escriba. Pero es curioso porque no es un dolor presente, es algo que ha ocurrido y que uno ha sedimentado con el tiempo y que una vez que está quieto dentro de uno, uno puede explorarlo y manipularlo de alguna manera. Eso es, yo creo que más que la alegría, es sufrimiento, porque es como una sublimación, Mm. ¿no? Es un proceso de sublimación. Lo que era un sufrimiento se está convirtiendo en algo creativo. Y es en ese sentido muy sanador, ¿no? Y creo que también lo puede ser para el mismo lector también, por el tema de la identificación. Y también creo que otro tema interesante es que los escritores muchas veces no solo escriben sobre algo que ha sucedido, sino que lo que está escribiendo es algo que luego va a ocurrir. Como que las palabras que uno escribe tienden un camino por el que uno luego se echa a andar en la vida. Entonces, es como que el escritor se adelanta a algo cosas que van a sucederle. Es un camino muy interesante y muy mágico. Sí. Bueno, Domenico Orlandini nos dice, usted tiene muchos recuerdos de su infancia. Para su persona, la infancia se recuerda o se reconstruye. Saludos. Doménico, ¿no? Gracias. Eh, Tienes toda la razón. En realidad la infancia, yo pienso que se reconstruye más que el recuerdo, ¿no? García Márquez decía en ese libro Vivir para contar que los recuerdos son muy subjetivos, que uno, en realidad lo que uno recuerda no es tanto lo que sucedió cuanto lo que cree que se dio. Hay una gran subjetividad, ¿no? En la literatura el tema de la subjetividad, de la ambigüedad, todas esas cosas son eh, muy pilares, ¿no? Entonces, eh, muchas veces los hermanos, por ejemplo, han tenido las mismas vivencias y sin embargo cada uno de acuerdo a su sensibilidad recuerda de otra manera, cosas que lo que fue lo mismo, ellos lo recuerdan de manera muy disímil. Entonces, cuando un escritor busca en su experiencia de la niñez de repente mm, no está siendo tan objetivo. A lo mejor lo que está haciendo justamente es más que recordar y reconstruir, como tú bien dices. Es una pregunta bien bonita, gracias. Doña Esperanza Lan, que es una ceñito muy cordial porque siempre nos sigue, nos dice, ¿qué sentido tiene el amor en su edad actual? Saludos. Doña Esperanza, muchas gracias. Yo pienso que el amor es la fuerza que mueve al mundo, ¿no? Que es lo mejor, es lo más grande, que no tiene edad y, y que gracias a Dios pues que existe y que tiene que ver no solamente
con el amor a las personas que uno quiere, sino también a la vida, ¿no? Hay que tener amor a la vida. Y yo creo que lo de leer también es una forma de aferrarse a la vida y de quererla, ¿no? Tenemos un gran comentario que es la familia Aldave Herrera, que son abogados. Eh, y todo bien estudiar con uno de ellos en la Nacional de Trujillo, Derecho también, y nos dice, ¿qué función usted cree que deben cumplir los intelectuales en la vida política actual? Un gran saludo para la familia Aldave Herrera. Así es, un saludo muy grande para la familia Aldave, muchas gracias. Creo que el rol que tienen que cumplir en una época en que hay tanto odio, eh, tanto conflicto, tanta desigualdad, tanto enfrentamiento como el que estamos viviendo, yo creo que el rol es justamente apaciguar eso en una sociedad con tantos complejos como la nuestra y eh, hacer ver más claras las cosas, ¿no? Como le decía antes, como les decía, con más apertura, con más flexibilidad, con más claridad, con más humanidad. Ese debe ser el rol de un intelectual en el mundo de ahora. Claro. Eh, bueno, el usuario es pirata, pero nos dice, ¿qué significado tiene su novela última en este momento de su vida y en su trayectoria literaria? Esta última novela, Todo menos morir, tiene un significado de lo que dice su nombre, todo menos morir, que es lo que dice Martín Adán antes de entrar en la parte de los poemas Underwood, porque esta es la única oportunidad que tenemos, ¿no? Entonces es el mensaje y después de esta eh, pandemia que hemos vivido, viene a cuento, siempre vendrá a cuento, una frase como todo menos morir. Creo que es como para quedarse pensando en esa pequeña pero linda frase y qué es lo que significa hoy en día para mí. Espero que para que todos tengamos esa consigna, ¿no? Todo menos morir. Nos escribe una página amiga que es Caballero sin Armadura y nos dice, sus últimos libros enriquecen mucho la visión que se tiene de usted. ¿Lo considera también así? Gracias. Caballero sin armadura, muchas gracias. Espero que así sea. En realidad creo que un escritor se deja ver muy bien en sus obras, ¿no? Y con la modestia del caso, me siento muy contenta de haber podido escribir estas cuantas novelas y creo que justifica la existencia el hecho de podernos haber dado este abrazo, digamos, a través de las palabras, ¿no? Este abrazo literario. Y bueno, muchas gracias por el comentario. La señora Parragués nos dice, Sartre inculcó la idea de que un escritor, si se compromete, puede explicar las fuerzas y contradicciones de cada época. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Señora Parragués, sí, efectivamente, pues es una frase de Sartre, es increíble, ¿no? Él decía, el infierno son los otros, esas frases increíbles de su mundo de existencialismo. Sí, creo que sí, que es evidente que es así, siento lo mismo. Creo que la literatura puede explicar las distintas, eh, los distintos problemas que nos acontecen como personas y que justamente la ficción explica mejor la realidad que la realidad misma. Es más fácil entender la realidad a través de la ficción. Parece contradictorio, pero es así, porque la ficción está compuesta de emociones y
de historias y de pedazos de nosotros mismos eh, que nos ayudan a comprender las, todos nuestros procesos y nuestras vivencias y como tal mm, nos, nos acercan al resto de las personas y a pensamientos muy disímiles. Luis y Antonio, que nos comentan que son hermanos gemelos, qué lindo, dice, nos comentan, usted ha cambiado muchas veces de ideas y quizás se ha equivocado también muchas veces, pero se puede considerar que todo ello usted lo ha ejercido con buenas intenciones. Gracias. Para Luis y Antonio, sí, pues todos nos equivocamos, así es. Y creo que en esas contradicciones, ese caos que todos tenemos, todos incurrimos a veces no todo lo que hacemos es debido, adecuado, pero creo que siempre está el tema de la redención, ¿no? Eh, y, y dentro de eso, en este sistema que compone la literatura, todo llega a tener como una lógica. A veces en la vida hay cosas que no son muy lógicas, no tienen un efecto, a veces como uno hubiera querido, eh, pero sí lo vas a encontrar leyendo, porque en sí lo que vas a leer es un completo en que hay un sistema que va a funcionar, una idea que se va a desenvolver y va a encontrar una solución. El Club Bohemia Solera nos escribe y nos dice, eh, un escritor no tiene derecho de negar su pasado, pues forma parte de su presente. Se ha cambiado de manera de pensar, debe exponerlo y explicarlo claramente por qué cambió, puesto que es el reflejo de su vida, de su época, y debe mostrarse así. ¿Qué perspectiva tiene de ello? El Club Bohemia. Sí, yo creo que incluso uno cambia tanto que de repente ya no escribiría o no podría escribir lo que escribió antes. Va cambiando y van cambiando sus textos también. Y bueno, cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Y todo vale, al final todo sirve porque todas esas experiencias justamente son las que te hacen cambiar y bueno, en buena hora que sea para mejor, ¿no? Hay por promedio unos 5 a 6 pedidos, si es que nos puede mostrar para la cámara, para todos, las obras que usted tenga a la mano, en donde se pueden encontrar y si es que todavía están en stock, si es que fuera posible. Mira, el único que ahorita está descontinuado, pero que están sacando una reedición, los de este, Borrador Editores está sacando una reedición de Obsesión, que es esta novela sobre la paciente y el afer que tiene con el psiquiatra, en que se produce un triángulo amoroso. Esa novela que explora los dobles discursos limeños y el tema del erotismo, como les digo, ahorita no lo tengo conmigo porque se ha acabado, pero lo están reeditando los de Borrador, Salomón Cenepo, que es el editor. Y luego viene, esta es la primera, antes de Obsesión, que es la de Otra vida para Doris Kaplan, que la reeditaron ellos, los de Obsesión, los de Borrador Editores, y se mandó a los colegios de alto rendimiento del Perú esta novela por el contenido que tiene, ¿no? Que es un adolescente el testimonio de un adolescente durante la era del terror. Eh, Todas estas novelas las pueden conseguir en Librería Sur, en Ibero, en El Virrey,
en SBS, sé que están ahí algunas. Esta es Destierro, perdóname, antes viene esta, La Casa. Esta no está disponible ahora, está en Argentina, esta segunda edición. La primera edición creo que ya se terminó, era con Editorial Altazor. Y luego viene Destierro, que es de Planeta, esta está a la venta. Y la última, esta es sobre el divorcio, ¿no? Sobre la separación. Y esa, la de Martín Adán, que también es de Planeta, que también está disponible en cualquier librería, y les agradezco muchísimo el interés a todos. Ha sido realmente muy lindo conversar con ustedes, estoy muy agradecida. Más bien, Y discúlpeme usted que hay dos sí, pedidos más. ¿En qué ya, medios o en qué redes se le puede encontrar? Y si puede brindarnos un mensaje final para todos sus lectores y con ello concluimos. ya, ¿en qué redes? En mi Facebook, en Alina Gadea Valdés. Con mucho gusto, ahí está abierto. Y también, por supuesto, hay varias cosas colgadas ahí en YouTube, en Google. Encantada, de verdad, muchísimas gracias. Les repito que estoy muy agradecida por su interés, por sus lindas preguntas. A ti te agradezco muchísimo por haberme convocado, te agradezco tu entrevista, que hayas tenido la paciencia de leer todo esto. Y muchísimas gracias. Les mando un cariñoso saludo a todos y siempre juntos en literatura. Del equipo de trabajo de Fundación Biblioteca Virtual, el último bastión de toda producción y comité ejecutivo, le damos la más cordial agradecimiento por esa apertura, esa gentileza que usted ha tenido De para con nada, a nosotros. ustedes. Y como se despiden en la India y en Nepal, namaste. Namaste. Gracias.